Constitucionalista Gonzalo Muñoz. Doctor, un gusto tenerlo en Punto de Orden. Y Vito Teveo le saluda a Juan Javier Benedetti. ¿Cuál es su lectura de los últimos dos decretos enviados por el presidente Lasso a la Corte Constitucional? Muy buenos días, Juan Javier, buenos días, Pocho, buenos días, María Sol. Un gusto a todas las personas que nos escuchan esta mañana en Radio Centro. Un gusto, como siempre, estar aquí. Y pienso yo que el presidente de la República, al amparo de lo que establece la Constitución y la ley, ha emitido para análisis de la Corte Constitucional dos decretos fundamentales. El primero tiene que ver, ¿no es cierto?, para poder rebajar, para poder reestructurar y en ciertos casos condonar las deudas que tienen los estudiantes con la CENESID y que por A o B motivos de caso fortuito o fuerza mayor no han podido cancelarlas conforme lo tenían planificado por distintas circunstancias. Entonces pienso que es un tema urgente, un tema que va a aliviar la economía de quienes fueron estos estudiantes y por lo tanto pienso yo que la Corte, entiendo que la audiencia es el día de mañana o el día de hoy, no recuerdo bien, pero tendrá que analizar todo este tipo de cuestiones, verificar si el decreto está en armonía con la Constitución y, de ser el caso, a pesar de yo no estar de acuerdo con el criterio de la urgencia económica que calificó la Corte, para este punto debería darlo pues inmediatamente la viabilidad necesaria para que pase a regir en nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, el tema de la reestructuración empresarial. De igual forma, existen compañías que han adquirido deudas con el Estado, ya sea en distintos ámbitos, y tampoco han podido cancelar las mismas. En este caso se plantea una reestructuración de dichas obligaciones para poder de igual forma aliviar el endeudamiento y que sigan produciendo a favor del país. Doctor, ¿cree usted que los decretos para reestructurar empresas y para ayudar a los deudores de créditos educativos tienen algún viso de inconstitucionalidad? Yo pienso que bajo ningún concepto, pienso que están, como le mencionaba Juan Javier, alineados, en armonía y conformes con la Constitución de la República, si bien estas son leyes que no causan tanta controversia, ¿no?, como en su momento fue el decreto de ley de zonas francas, pero pienso yo que la Corte en este caso no tendría razón alguna para oponerse a la vigencia o a que estos decretos pasen a regir, toda vez que pues ya se han hecho en anteriores ocasiones leyes, no decretos, leyes de carácter similar que fueron aprobados por la Asamblea Nacional y que bajo ningún concepto fueron impugnados ante la Corte en su momento. Han existido varias leyes de remisión de intereses, por ejemplo, y de igual forma, si no recuerdo, en la ley del año 2020, en la ley por la amenaza del COVID, se plantearon cuestiones parecidas a la que estamos presentando actualmente. Entonces, no vería yo una razón lógica para que se pueda impugnar, para que se pueda decir que la ley es de los decretos leyes son inconstitucionales. Gonzalo, buenos días, qué gusto. Alfonso Hart te saluda. Gonzalo, yo sí creo que definitivamente tiene que haber algún momento una reforma a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en torno precisamente al papel de la Corte Constitucional, ser mucho más específico, mucho más expreso en el papel de la Corte Constitucional durante este estado excepcionalmente político que es el de la muerte cruzada. Esto, como no se vivió antes, no hay antecedentes, prácticamente recién se está desarrollando desde lo jurídico también esta instancia. ¿En qué sentido, Gonzalo? En la verdadera participación de la Corte Constitucional, porque se terminó interpretando de que la Corte tiene un papel de contrapeso, es decir, un papel político más allá del jurídico, sobre lo que pueda en un momento determinado decretar el presidente en decretos de ley económicamente urgente. Y ha asumido de alguna manera la función política del Parlamento, del legislativo. ¿Y cuál es esa función política? Analizar una serie de detalles, más allá de si hay o no vicios de constitucionalidad, hacer amicus curiae, es decir, recibir a la sociedad para ver los pros y contras. Pero esa es una tarea política, esa le corresponde precisamente a la función legislativa. La Corte es eminentemente jurídica. En ese sentido, la Corte, a mi criterio, lo que debería de hacer es recibir un decreto, revisar si hay o no vicios de constitucionalidad en alguno de los artículos. Si existe un vicio, obviamente obligarlo a subsanar,
Y si no existe ningún vicio de constitucionalidad más allá del beneficio o perjuicio, simplemente debería de pasar. Porque por eso la misma ley señala de que la asamblea entrante podría revisar y hasta podría revocar estos decretos ley económicamente urgentes sin necesidad de una iniciativa del Ejecutivo, que en periodo normal tendría que existir, es decir, la iniciativa del Ejecutivo para que pueda reformarse algún tema de carácter económico. Entonces, ¿tú no crees que sí sería importante, ya una vez que estas aguas agitadas pasen, una vez que vuelva la Asamblea, presentar una reforma para especificar de manera mucho más expresa la función de la Corte Constitucional en este estado político? Hola Pocho, buenos días. Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive podemos decir que en las mesas técnicas de cooperación entre distintas funciones del Estado que fueron lideradas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y que contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Gobierno, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, se ha planteado ya antes de la muerte del decreto de disolución de la Asamblea, se ha planteado ya un proyecto de ley precisamente para corregir varios problemas que causan la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tanto en el control concreto de constitucionalidad, como es precisamente el abuso de las acciones de protección, de medidas cautelares, de acciones extraordinarias de protección, como en el control abstracto, que es precisamente el caso que la Corte conoce la inconstitucionalidad de normas de carácter general. Esto ya ha sido planteado, obviamente puede ser mejorado y definitivamente tiene que incluir algo que la ley ni la Constitución pasaron a, llamémoslo, reglamentar de manera correcta. Es decir, el escenario que estamos viviendo actualmente, el escenario donde no existe una Asamblea Nacional y la Corte Constitucional tiene la única obligación de analizar la armonía, yo sé que repito bastante esta palabra, pero la armonía constitucional de los decretos ley presentados en esta época con la Constitución de la República. Ahora, sí tiene que establecerse en dicha norma el procedimiento de análisis de dichos decretos ley. Yo no me opongo y me parece correcto, y la Corte lo hace varias veces, que casi en todos los casos donde se demanda la inconstitucionalidad de normas generales, el recibir a la ciudadanía, a recibir amicus curiae, justamente para que los ciudadanos que tengan interés en la vigencia o en la derogatoria de dicha norma puedan expresar su posición. Eso a mí no me parece mal, me parece un correcto ejercicio de participación ciudadana que, como repito, lo realiza la Corte en otros procedimientos más, y que ha adoptado un símil precisamente para el análisis de los decretos ley enviados por el presidente de la República, en este caso de urgencia económica. ¿Con qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo en que la Corte Constitucional se atribuya para sí el análisis de cuándo un proyecto de ley tiene el carácter de urgencia económica o no. Esa es una facultad exclusiva, tanto cuando está en vigencia la Asamblea Nacional, es decir, cuando el presidente de la República envía proyectos de ley de urgencia económica, la Asamblea Nacional, a pesar de que realiza un análisis de conveniencia del proyecto enviado, no puede analizar si corresponde o no a urgente económico. ¿Por qué? Porque esto le corresponde única y solamente al presidente, quien es el que dirige la política pública de económica en el Ecuador. Entonces, si ni la Asamblea Nacional, que ella sí, los legisladores sí realizan un análisis de si es o no beneficiosa la ley, si es o no conveniente la ley, no pueden analizar el carácter de urgencia económica, peor aún, pues, la Corte Constitucional. La Corte ha dicho que estos decretos ley de urgencia económica son distintos al carácter de urgente que tienen los proyectos de ley que el presidente envía a la Asamblea Nacional. Yo no estoy de acuerdo con aquello. La Corte supera su análisis de constitucionalidad para pasar a realizar un análisis de conveniencia, lo cual desde mi punto de vista no es correcto, y como tú bien dices, Pocho, ahora, tiene que ser definitivamente precisado en una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Doctor Muñoz, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. En concreto sobre esta ley, mañana es la audiencia, mañana 20 de julio, la Corte Constitucional ha llamado a la presidencia o al delegado de presidencia para que acuda. Pero para quienes escuchan este programa y no se entiende muy bien ese hoyo negro de la constitucionalidad y si se atribuye o no se atribuye funciones, ¿qué es lo que presenta esta ley que no ha existido anteriormente? Es decir, aquí las empresas han quebrado históricamente y se ha satanizado la quiebra, la gente pierde muchísimas cosas, la capacidad pierde
De hecho, la gente cuando quiebra en la empresa privada pierde más que cuando incurre en la corrupción gubernamental. Es paradójico, pero así ha sucedido. Y lo que este gobierno había dicho en campaña era que no se podía tratar la quiebra como un pecado. Es decir, que las personas que quiebran tienen que tener un proceso limpio para poder llegar a acuerdos con sus acreedores, que se honren las deudas en la mayoría o en la manera de lo posible. Y en ese sentido, históricamente, los empleados y los temas de alimentos familiares han sido quienes han llevado la prioridad y luego los siguientes acreedores. ¿Cuál es la novedad dentro de lo que se presenta en esta ley de quiebras? Porque parte de lo que se le critica es que se le incluyan temas como el Bitcoin o espacios a la posibilidad de que ocurre que esta información debe ser presentada ante una autoridad, pero no se establece claramente quién es el árbitro de estos temas. Y para finalizar la pregunta, existe la figura del concordato, pero la estadística que tiene la Super es que la figura de concordato casi no se utiliza por el nivel de complejidad que demanda. ¿Cuáles son las novedades de esta ley y verdaderamente beneficia o no beneficia a los negocios que quiebran? ¿Qué es lo que sucede? Buenos días, María Sol. Actualmente tenemos un problema que se ha venido arrastrando desde hace algún tiempo, desde algunos gobiernos, y es precisamente la complejidad que tienen muchas empresas para poder pagar sus obligaciones con el Estado. Si bien en el año 2020, como mencionaba anteriormente, se estableció ciertos parámetros, ciertas disposiciones a favor de poder reestructurar precisamente a través de la figura del concordato, entre otras, a las empresas que fueron muy afectadas por la pandemia, vemos que no ha sido suficiente. Entiendo yo que el gobierno nacional llegan varias personas, tanto jurídicas, a quienes se les aplicaría esta ley, como naturales, explicando su intención de querer pagar sus obligaciones, pero que están imposibilitados por el actual marco legal. Le voy a dar un pequeño ejemplo que no está en esta ley de reestructuración empresarial, pero que se podría analizar para incluir en un futuro decreto ley. El Código Orgánico Administrativo establece que se pueden reestructurar deudas, ¿no es cierto? Que es posible, pero sin embargo da un plazo de 24 meses. Entonces, ¿qué es lo que dicen los ciudadanos? A ver, yo quiero pagar, pero mi deuda, estamos hablando de personas naturales que han contraído obligaciones más grandes, ¿no? Tipo carácter empresarial, por ejemplo, de $2 millones. Entonces, si la ley permite únicamente reestructurar dicha obligación a 24 meses, es bastante complicado que la pueda pagar, por más que la reestructure. No va a poder cumplir una obligación si está pidiendo justamente que no puede cancelar ese momento. Imagínense lo que es ponerle simplemente un plazo de 24 meses. Es demasiado corto para una obligación tan grande. Entonces, ¿qué es lo que se estaría proponiendo también? Que se amplíe el plazo de la reestructuración de deuda para poder dar más facilidades a las personas deudoras que quieren cancelar estas deudas que tienen con el Estado. Lo mismo se plantea en carácter similar en la ley de reestructuración empresarial. Entonces, desde todo el punto de vista, es un proyecto de decreto ley que es positivo, que no contraría la Constitución y que va a aliviar y dar facilidades a los ciudadanos para que puedan cancelar sus deudas. Entiendo que parte de este decreto de ley, como es correcto llamarle, requiere o plantea que se requiera que la mayoría, el 51% de los acreedores estén de acuerdo en la propuesta de pago que se haga. ¿Cuál es la diferencia en lo actual para el público que no conoce el detalle? Es lo que sucede. Muchos de estos ciudadanos, ¿no es cierto?, están organizados por asociaciones, ¿ya? Entonces, sí me parece correcto que, por supuesto, si se plantea una forma de pago, la mayoría de todos los ciudadanos, de todas las compañías que están siendo afectadas por el actual marco legal, se encuentren conformes con la nueva modalidad de pago, de tal manera que no exista un conflicto para que pueda deteriorar o que pueda afectar precisamente el pago de dichas obligaciones. Hay un punto adicional que habla sobre la viabilidad del negocio, es decir, que la empresa tenga un futuro, así sea gris, pero que tenga un futuro que le
le procure pues el pago de sus acreencias. Durante la pandemia del COVID, muchísimos empresarios, particularmente los restauranteros, se quejaron de que el Estado cobraba inmisericordia, por poner un adjetivo, los valores que se adeudaban de seguridad social y que no tuvo ningún tipo de contemplación. Aparentemente la ley no daba esta ventana para demorar el cobro y dar un poquito de respiro a los empresarios y que no se reduzcan las plazas de empleo como sucedieron en un balance de las cosas. ¿Hay algo de esto en función de que el Estado pueda dar un respiro a los empresarios que están en dificultades, o eso no lo contempla el decreto? Por supuesto que sí, el tema justamente de reestructuración es en todo ámbito. Entonces sí me parece a mí fundamental poder establecer este tipo de normas para poder mantener y generar más empleo. Tenemos que ver que el sector privado es el motor de la economía y necesita que el Estado le dé facilidades, que el Estado le permita un marco regulatorio para que puedan operar y hacer más productivo el país y precisamente, repitiendo, generando más empleo. Entonces, si el Estado se dedica a ahorcar y no fomentar el empleo y la producción, vamos a tener serias complicaciones. Es precisamente lo que se busca con la ley de decreto ley de reestructuración empresarial, que dichos empresarios que tienen problemas para cancelar sus deudas, como estábamos mencionando, en todos los ámbitos, puedan aplazarlas más tiempo, reestructurarlas, negociar con su acreedor, puede ser el Ban Ecuador, el Banco Estado, entre otros, bueno, no el Banco del Estado, ¿cómo se llama? La CFN, para poder precisamente seguir adelante. Más allá de un futuro gris, es una nueva oportunidad. En la historia hay millones de casos donde empresas han quebrado, han vuelto a resurgir, y es precisamente eso es lo que se quiere. Muchísimas gracias a la opinión, el análisis del distinguido constitucionalista, el doctor Gonzalo Muñoz. Buen día, doctor. Gracias, Juan Javier, Pocho, María Sol, un abrazo. Un abrazo, a todas las personas. Gonzalo. Muchas gracias.